Capítulo 25. Tras una semana pasada entre promesas de amor y proyectos de felicidad, finalmente llegó el sábado, y Collins tuvo que despedirse de su adorada Charlotte. Pero la separación fue menos triste a causa de los preparativos para el recibimiento de su novia, pues tenía motivos fundados para esperar que en su próximo viaje a Hunsford se fijaría la fecha de la boda. La despedida de sus parientes de Lockwood se desarrolló en el mismo tenor que la vez anterior, llena de solemnidad y afectación. Una vez más, deseó a sus primas dicha y salud, y volvió a prometer a Bennet otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, el señor Bennet tuvo el placer de recibir a su hermano y a su esposa, quienes tenían la costumbre de pasar las fiestas navideñas con ellos. El señor Gardiner era un hombre muy sensible, caballeroso, visiblemente superior a su hermana, tanto en carácter como en educación. A las mujeres de Netherfield les hubiera resultado difícil creer que semejante persona viviera del comercio y estuviera siempre metido en su tienda, siendo tan bien educado y agradable. La señora Gardiner era bastante años más joven que la señora Bennet, y era una mujer culta, amable, y gran favorita de sus sobrinas en Longbourn, en especial de las dos mayores, quienes habían pasado con ella algunas temporadas en la capital. Lo primero que hizo la señora Gardiner al llegar fue distribuir los regalos y describir las nuevas modas de Londres. Agotado tan importante tema, se dedicó simplemente a escuchar, pues la señora Bennet tenía muchas penosas anécdotas que relatarle, y no poco de qué quejarse. Ella había sufrido mucho desde la última vez que viera a su hermana. Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse, y finalmente todo se había frustrado. «Yo no censuro a Jane», dijo, «porque ella habría traído al señor Bingley si hubiera podido. Pero por lo que refiere a Lizzie, oh querida hermana, es muy difícil hacerse la idea de que a estas horas ella podría ser la esposa de Collins, si no lo hubiese rechazado con tal irresponsabilidad. Y lo peor es que Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y todavía más, que la propiedad de Longbourn pasará a manos de ella. Los Lucas son gente muy astuta, hermana, son muy hábiles en aprovechar cualquier situación favorable. No me gusta hablar así de ellos, pero es la verdad. Se me alteran los nervios y me siento enferma al verme contrariada de esa manera por mi propia familia, además de tener vecinos que piensan siempre en sí mismos y muy poco en los demás. Afortunadamente tú estás aquí con nosotros, y ese es el mayor de los consuelos. Me siento muy dichosa de escuchar lo que nos cuentas respecto de las mangas largas. Desde luego, la señora Gardiner ya estaba enterada de todo lo sucedido por las cartas de Jane y Lizzie, así que solamente respondió en forma somera a las quejas de su hermana, y cambió de tema por deferencia a sus sobrinas. Más tarde, a solas con Lizzie, se refirió con más amplitud a esos temas. «Así que esa boda hubiera sido muy importante para Jane», dijo. «Pues me duele mucho que se haya frustrado, pero cosas como esa ocurren todos los días. Un joven como ese Bingley, que tú también describes, se enamora con facilidad de una muchacha bonita por unas pocas semanas, y cuando, por una casualidad, sucede la separación, él lo olvida con idéntica facilidad. Eso es de lo más común». «Pues de alguna manera eso es un consuelo», repuso Lizzie, «pero no en nuestro caso. No ha sido la casualidad lo que nos ha causado el daño. Lo que ocurrió es que se han interpuesto unas amigas que pretenden persuadir a un joven independiente a que no piense más en una mujer que amaba con vehemencia». «Bueno, pero la verdad es que esa frase amaba con vehemencia es tan ambigua y manida que a mí no me dice nada. Puede aplicarse lo mismo a sentimientos surgidos a la media hora de conocerse, las personas que a afectos reales y profundos. Por favor, explícame de qué tipo es la vehemencia del amor de ese señor Bingley». «Pues yo nunca he visto una inclinación más evidente. Él no tenía ojos más que para Jane, y todas sus atenciones eran dedicadas a ella.
Eso se acrecentaba cada vez que se veían. En el baile que él mismo organizó, 2 o 3 muchachas se sintieron molestas de que él no las invitara a bailar, y yo misma hablé con él un par de veces sin obtener respuesta. ¿No son estos síntomas claros? ¿No es la descortesía a lo demás una seña de que la persona ha particularizado su amor? Pues sí, de esa particularidad de amor que al parecer él sentía. Pobre Jane. Estoy triste por ella, pues, dado su carácter, yo no creo que lo olvide pronto. Hubiera sido preferible que eso te hubiera sucedido a ti, Lizzie. Tú lo hubieras podido manejar y pronto te hubieras reído de ello. ¿Crees que pudiera convencerla de que viniera con nosotros a Londres? Yo creo que un cambio de ambiente le sería favorable. Le haría bien alejarse por un tiempo de esta casa. A Lizzie le pareció muy buena idea, y no dudó en que su hermana accedería. Supongo, añadió la señora Gardiner, que no influirá en su decisión la presencia de ese joven en la ciudad. En realidad, vivimos en barrios muy distantes, y toda nuestra vida social es distinta de la de ellos. Como bien sabes, salimos tan poco de casa que la probabilidad de que se encuentren es nula, a no ser que él quiera ir expresamente a verla. Y eso es imposible, porque ahora él se encuentra bajo la custodia de su amigo, y el señor Darcy no permitirá que él visitase a Jane en el barrio en el que ustedes viven. ¿Tú crees, querida tía? Es posible que el señor Darcy haya oído mencionar alguna vez una calle llamada Grace Church, pero ni un mes de abluciones sería suficiente para limpiarlo de sus impurezas, y no dudo que el señor Bingley no daría un paso sin su compañía. Pues tanto mejor, pues así no habría peligro de que se encuentre. Pero dime, ¿es cierto que Jane mantiene correspondencia con la hermana de él? Porque, de ser así, ella se vería obligada a visitarla. Ella cortará por completo su amistad. Aunque en principio Lizzie estaba segura al respecto, después reflexionó con más calma, y llegó a la conclusión de que no era del todo improbable que Jane y Bingley se encontraran en Londres. En realidad, era perfectamente posible que el afecto de Bingley se reanimara con la cercanía, y él luchara contra la presión de sus allegados ante la poderosa influencia de los atractivos de su hermana. Cuando la tía le hizo formalmente la invitación, Jane aceptó gustosa, pero al hacerlo solo pensaba en los Bingley, y se le ocurrió que si Caroline, como era muy probable, no vivía con su hermano, alguna vez podría pasar una mañana con ella, y sin peligro de encontrarse con el joven. Los Gardiner permanecieron en Longbourn una semana, y entre los Phillips, los Lucas y algunos oficiales, no pasó un día sin invitados en la casa. La señora Bennet había cuidado también de entretener a sus hermanos, que ninguno de esos días se sentaron simplemente a comer en familia. Cuando el convite era en casa, acudían a él algunos oficiales, entre los cuales nunca faltaba Wickham, y la señora Gardiner, puesta en guardia por los múltiples y calurosos elogios que Lizzie hacía de él, observaba con cuidado a los dos, aunque no llegó a deducir que estuvieran seriamente enamorados. Sus atenciones y deferencias fueron suficientes para inquietarla un poco, así que resolvió hablar con Lizzie antes de que marchase, con la intención de hacerla comprender que el alimentar una relación como aquella era poco prudente. A los ojos de la señora Gardiner, Wickham era un hombre simpático, y no lo sentía así solo por sus cualidades actualmente visibles, pues ella lo conocía de tiempo atrás. 10 o 12 años antes de casarse, ella había pasado bastante tiempo en la zona del condado de Derby, de donde Wickham era oriundo. Así que tenían muchas relaciones comunes, y aunque él había dejado el condado a la muerte del padre de Darcy, ocurrido hacía 5 años, ella podía darle noticias acerca de sus antiguas amistades. La señora Gardiner había estado en Pemberley y conoció a la perfección el carácter del difunto señor Darcy, lo que fue un gran tema de conversación, comparando sus recuerdos con la minuciosa descripción que Wickham hacía, y elogiando el carácter de su último poseedor. Se deleitaban ambos. Al enterarse del trato que el actual Darcy había dado a Wickham,
Ella recordó algo de la fama que tenía el carácter de aquel caballero cuando aún era un muchacho, pues todo mundo opinaba que Fitzwilliam Darcy era un chico orgulloso y de mal carácter.